es una de las periodistas y escritoras más reconocidas del mundo. Títulos como La hija del caníbal y La loca de la casa la consagraron definitivamente. Hoy está entre nosotros otra vez en la Argentina para presentar su nuevo libro, La ridícula idea de no volver a verte. La española Rosa Montero en Dímelo Tú. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esta entrevista. Ya es la tercera. Sí. La tercera vez que nos encontramos. La última fue cuando viniste a presentar... No, la primera, cuando viniste a presentar Historia del Rey Transparente. Wow. ¿Te acordás? Hace bastante tiempo. No me acordaba cuál era el primero. Vamos, me acuerdo perfectamente de ti y siempre es un placer hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Y cuántas entrevistas has hecho? Miles y miles de entrevistas. ¿Cómo te sentís del lado de ¿Las que he hecho yo o las que me han hecho? No, las que has hecho vos como periodista. Más de 2.000 entrevistas de estas, calculé una vez, más de 2.000 de estas largas de personalidad, no cuento las pequeñas, ¿no? Y sí, muchísimas. Ya he cerrado en ese negociado. ¿Has cerrado? ¿Te Sí. sentís mejor de este lado o del otro? ¿Cómo te sentís cuando te entrevistan? No, entrevistar es más excitante, es más divertido en el sentido de que al entrevistar pues aprendes algo, que te entrevisten a ti, tú te tienes muy conocida y en general es un aburrimiento por ti, por uno mismo, ¿sabes? O sea que... Pero lo o que sea pasa que no es te sorprendemos los entrevistadores. No, a veces sí, a veces sí, justamente. A veces lo que sorprenden los entrevistadores, como bien sabes por otro lado, es que te hacen pensar en cosas que antes no habían aflorado, que estaban en el inconsciente, digamos. Entonces esos son los momentos en donde te puedes sorprender a ti misma, si no, el problema es que pues uno se repite, claro. Para mí es un absoluto desafío entrevistarte, soy realmente sincera. ¿Qué dices? No, eres buenísima entrevistando. O sea, empezamos con las mujeres. Bueno, sí. Empezamos y terminamos con las mujeres, porque es una temática que está casi siempre en tu desarrollo y en tu literatura. Habías hecho en 1995 en El País, habías publicado historias de mujeres, sí. Habías hablado de la biografía de muchas mujeres que se fueron abriendo paso en sí. la vida, y ahora estás acá. Una de las razones por las que estás acá es para presentar de alguna manera un nuevo programa de televisión, sí. Donde hablas de historias de mujeres, pero sí. Mujeres que han estado al lado de dictadores. Aquellas sí. Se abrían paso en la vida y hicieron camino. Estas estuvieron al lado de hombres... Sí, te diría bastante heavy, sí, ¿no? No son tan distintas, porque las historias Eso de mujeres no eran unas historias de santitas, había algunas absolutamente miserables y malísimas, o sea, porque no me interesaba poner mujeres como claro. Ejemplos legendarios, sino como personas, ¿no? Y la persona en toda su complejidad. Yo creo que tenemos que aspirar las mujeres a ser asesinos en serie y a ser santas, ¿no? O sea, todo, a ser toda la posibilidad, la panoplia de posibilidades del ser humano. Estas mujeres no es idea mía. La idea es una miniserie documental que se llama Dictadoras, en efecto, es idea de Eliseo Álvarez, y entonces se trata de las mujeres de los 4 dictadores más clásicos europeos: Stalin, Mussolini, Hitler y Franco. No solo las mujeres principales, sino las mujeres en su conjunto, las amantes, las hijas, si tuvieron algún papel importante, como Svetlana, ¿no? En el caso de Stalin. E incluso también un poco una mirada sobre el papel que ocupan esas mujeres en esas dictaduras, que es muy interesante. A mí me parece una idea buenísima, que no es mía, por eso digo que es buenísima, porque realmente a través de lo íntimo y de lo doméstico se puede ver muy bien cómo estos hombres también trataron el ámbito social, ¿no? Hay una continuidad, yo creo, clarísima. Hay una frase famosa de Mussolini que lo ejemplifica muy bien, que decía que las mujeres, como las masas, están hechas para ser violadas. O sea que, como tú ves, hay una continuidad en la manera en que tratan ambos ámbitos, ¿no? Yo conocía a una teórica argelina impresionante, una estudiosa maravillosa, que me decía que observando el lugar que la mujer tiene en una sociedad, puedes ver, es un indicativo buenísimo para ver el grado de desarrollo de esa sociedad. Yo creo que es verdad. Entonces este programa mira así, con esa mirada mucho más original y íntima y curiosa, interesantísima, las dictaduras. ¿Y qué cosas te llamaron la atención, o qué mujer de todas esas fue la que más te
Pues lo que más me llamó la atención fue lo que se repetía. Y se repetía, vamos a separar los dictadores en dos grupos, uno que son tres, Hitler, Mussolini y Stalin, el otro Franco, que es otra cosa de la que hablamos después, pero que es muy distinto. Entonces, Hitler, Stalin y Mussolini, aunque tenían su especificidad cada uno, por ejemplo, la sexualidad de Hitler está muy contestada, está llena de dudas, no se sabe, tenía una sexualidad rara, pero aún así... todos ellos eran muy mujeriegos, por así decirlo, tuvieron muchísimas historias con mujeres y curiosamente la mayoría de esas historias, el grupo mayor de esas mujeres eran casi niñas, todos ellos buscaban mujeres muy jóvenes. Mucho más jóvenes que ellos. Bueno, jovencísimas, en algún caso incluso había relaciones pedófilas, por ejemplo. Stalin tuvo hijos con una chica de 13 años. Wow. Sí, tremendo. Cuando fue... Y Hitler, Stalin. Sí, bueno, todos eran unos monstruos. Y Hitler también tuvo relaciones con niñas de 15 años, ¿no? Esa es la primera cosa, que la mayor parte de ellas son mujeres muy jóvenes que además las toman como verdaderamente como las fans, ¿no? Son como fans, claro. Son mujeres sin preparación, que están deslumbradas por el gran dios que se creen ellos que son, y buscan en ellas esa admiración absolutamente acrítica, ¿no? y fanática. Y luego otra de las cosas curiosas también es que en todos ellos están como perseguidos por los suicidios, es decir, muchas de estas chicas o se suicidan o intentan suicidarse, lo que indica que las relaciones eran de una patología terrible. Y una perversidad tremenda, ¿no? Y en el caso de Franco es todo lo contrario, él fue un dictador igual, hubo montones de muertos, una represión y una dictadura repugnante, pero su personalidad era muy distinta. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Era muy convencional, era muy inculto, era el tipo de tío... Lo decís con una cara de asco. Sí, era ese tipo de tío mezquino, una vida mediocre, un tipo tremendamente mediocre, muy convencional, ¿no? Entonces tenía una mujer que era muy beata, no tuvo amantes en absoluto, y mientras que para los otros las mujeres no eran más que un objeto de su gloria y eran intercambiables y en realidad tuvieron muy poca importancia, salvo alguna excepción. En el caso de Franco, la mujer de Franco, que era también incultísima y tal, pero era... tú sabes, ese motor de ambición de la pareja tradicional muchas veces, ¿no? Era una mujer de una clase social superior, era más guapa que él al principio, luego se convierte en un monstruo porque le salió la arpía a la cara, pero era más guapa, más alta, de mayor clase, y entonces era como esa mujer tradicional que está detrás diciendo, venga, aspira más, sigue más. Como que era alguien que lo incentivaba. El motor de la ambición. Adelante. O sea que en alguna medida es posible incluso que sin su mujer Franco no hubiera llegado a ser el dictador que fue. Mira vos. Sí. Y hablando de las dictaduras y como última pregunta para cerrar este tema, te quería preguntar, o se me ocurría preguntarte, ¿qué es lo que hace... como estas mujeres siguieron a estos hombres tan monstruos, como decíamos hace un rato, ¿qué es lo que hace que los pueblos sigan a estos hombres? Sí, pues, y que pueda seguir sucediendo en distintos países, en distintos lugares, que la gente de alguna u otra forma acepte decisiones absolutamente autoritarias, absolutamente totalitarias, absolutamente poco democráticas. Es la pregunta del millón, es una pregunta muy, muy interesante y muy necesaria de hacerse, y es difícil contestarla, aunque hay cosas que unen a ambos, como decíamos antes, unen a las mujeres con los pueblos. Por ejemplo, es el miedo a la libertad, que decía Erich Fromm, es un sistema autoritario, pues te hace sentir arropado en un lugar exacto. El sistema autoritario decide por ti todo lo que tienes que hacer, entonces te hace sentir arropado en un grupo y te hace sentir, es como una infantilización constante. Es como un retroceso. ¿No? Sí, entonces estás como el miedo a ser independiente, el miedo a ser independiente, el miedo a la soledad, claro. Entonces, además esos sistemas autoritarios tienen todas las respuestas, ¿no? Claro. La angustia, la inquietud de este mundo, sobre todo este mundo que vivimos, que está tan poco lleno de certidumbres, ¿no? Está tan lleno de preguntas y con tan pocas respuestas, pero la vida es así. Pero el miedo a vivir en ese mundo borroso, en ese mundo incierto, contradictorio, ¿no? Es muy grande, y de hecho yo veo... Fíjate, Mariana, y me parece muy interesante la pregunta que has hecho. Yo veo en el mundo una cierta añoranza, en este mundo tan confuso y tan crítico, una cierta añoranza de los totalitarismos que a mí me da mucho miedo, ¿no? Y que ya he hablado de eso, por ejemplo, en mi anterior novela, en Lágrimas en la lluvia. Esa añoranza del totalitarismo, ¿no? Me da mucho miedo. Justamente por esto, por el miedo a la libertad.
La ridícula idea de no volver a verte es tu último libro. Sí. Es otra de las cuestiones por las cuales estás aquí. Efectivamente. Una de las más importantes, por supuesto. Además es un libro muy entrañable que tiene como centro a una mujer que abrió paso, una mujer que fue de alguna manera un ejemplo para todas las que venimos después. Pionera, sí. Una pionera, Marie Curie, que Marie ganó Curie, dos Nobel y que fue la primera en ganar un Nobel. ¿Por qué el interés por la vida de Marie Curie? Sí, bueno, justamente estamos aquí, tú y yo, entre otras cosas, por mujeres como ella, ¿no? Que realmente han roto los esquemas y nos han abierto camino. La verdad es que fue una casualidad, lo cuento en el libro y todo, la vida es un azar, ¿no? Y la escritura, desde luego, tú no escoges los libros que escribes, los libros te escogen a ti, las historias te escogen a ti. Yo estaba intentando escribir otra novela y me bloqueé, entonces mi editora me mandó, la editora de Seis Barral, Elena Ramírez, me mandó el único diario que ha escrito Marie Curie en su vida, que es un diario de 28 páginas nada más, que además muy está breve, aquí. Está como apéndice, y que lo escribió a la muerte de su marido. Pierre Curie salió un día a la calle, le atropelló un carro y murió en el acto. Y entonces en el año siguiente Marie Curie escribió un diario de duelo de 28 páginas, desgarrador, tremendo. Entonces Elena mi editora, quería que yo hiciera un prólogo para una colección de libros pequeñitos. Entonces yo leí el diario y me estalló en la cabeza, porque de repente empezó a removerme montones de palabras que tenía por ahí dando vueltas como peces dentro de mi cráneo, como peces ciegos. Y además la propia vida de Curie, que yo creí que conocía la vida de Marie Curie, pero que cuando me puse a leer biografías me di cuenta que no conocía nada, porque es que lo que se sabe es una vida muy convencional y la vida de Curie es impresionante, tiene cosas alucinantes, ¿no? Entonces, muy pasional. Bueno, súper apasionada y con unas aventuras increíbles, personales, bueno, tremenda. Entonces esa vida de Curie me pareció que era, esa dimensión que tenía esta mujer, me pareció que era como un espejo de aumento perfecto para poder rebotar en ella una serie de reflexiones y de sensaciones y de emociones que yo venía, como te digo, dando vueltas obsesivamente, porque soy bastante obsesiva, eso me une a Marie Curie, en los últimos 3 años, ¿no?, de mi vida. ¿Te identificas con ella? Me identifico muchísimo con ella, salvando la inmensa distancia de que ella es un genio absoluto y además una mujer de una capacidad de lucha y de sacrificio que yo Son distintas no tengo. épocas. Sí, distintas épocas y distinta dimensión de persona, te lo aseguro. Ella es extraordinaria, ¿no?, sobrehumana. Pero me identifico mucho y yo creo que además mucha gente, muchas personas nos podemos identificar con ella en muchas partes de su lucha, hombres y mujeres, hombres también, ¿no? En concreto yo me siento, pues por ejemplo, soy tan obsesiva, a lo mejor no tan obsesiva, pero también muy obsesiva. Ella es tremendamente obsesiva y yo creo que todos los novelistas lo somos, porque si no, no tendríamos esa tenacidad de estalactita como para terminar una novela y tal y cual. Luego también me identifico con ella en su pasión, ¿no?, porque es de una pasión loca, ¿no? Entonces esa mezcla de pasión y de razón que tiene, ¿no? Ella es racional y apasionada y loca, yo también. Todo en pequeñito, ¿vale? Ella es un monstruo, ella como el obelisco, yo como... No, bueno, sí, porque si te lo lees es que realmente dices, qué tía, ¿no? Luego también la mezcla que tiene de fragilidad y de fortaleza, yo también creo que la tengo. Luego, bueno, hasta cosas curiosas, ¿no?, como lo del dedo, la mano, o sea, que no... Lo del anular. Sí, el anular más largo. Ella tiene el anular, según estudios serios, científicos, la mayoría de los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice y la mayoría de las mujeres tienen el índice más largo que el anular. Entonces, pero bueno, hay bastante gente que no cumple esto, ¿no? Que no cumple. Ella tiene... Son características más masculinas. Bueno, eso es lo tienen... que ya no se sabe. Después hay 2 tipos de estudios. Unos que simplemente indican esto y eso parece ser que es seguro porque se han hecho pruebas y tal. O sea y eso depende de la exposición a testosterona en el útero materno. Miramos. Y luego se han hecho otros estudios intentando saber qué significa eso en cuanto a comportamiento y tendencias intelectuales y tal. Y ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo, porque dicen que, por ejemplo, yo tengo la mano masculina, ¿no? Como Marie Curie. Tenemos el índice el índice más corto. Y Marie Curie también lo tenía. Me encanta compartir algo con ella, ¿no? Pero bueno, entonces dicen algunos estudios que eso supone que, por ejemplo, que puedes tener como una mente más masculina, es decir, más propensa a las matemáticas y menos propensa a la lengua y a las palabras y a la literatura. Sí, ahí no se cumple con vos. No, para nada, yo de matemáticas soy un zote completo o sea que yo creo que ahí ya empiezan a desbarrar y yo creo que empiezan a desbarrar que el error es hablar de mentes masculinas y mentes femeninas, porque eso es una estupidez y no sabemos lo que es. De hecho, una de las preguntas que se hace en el libro es
¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Que yo creo que son preguntas muy pertinentes a las que no encuentro respuesta, pero ¿en dónde empieza lo biológico y en dónde termina lo cultural, ¿no? O sea, no sé lo que es ser un hombre y una mujer, y yo creo que ahí viene el error de... Pero bueno, me une también el dedito, ¿no? ¿Y tú qué mano tienes, guapa? Yo también me parece un poco, ¿no? A ver. No, tú tienes el índice, tú la tienes femenina. Bueno. Está bien, entonces me quedo ahí. Pero no creas. Da igual. La ridícula idea de no volver a verte, parte de este diario, como me contabas, ¿no? Escrito. De alguna manera también te identificaste con lo que te estaba pasando al desaparecer tu marido, sí, obviamente. Pablo, y ahí describiste de alguna forma el dolor tuyo y el de ella, la confusión, la manera de seguir adelante, el silencio necesario, un montón de cosas que nombrás. Sí. Que tienen que ver con el duelo. Obviamente, cuando Elena, mi editora, que es una bruja buena, inteligente, una sabia, sí. Entonces, cuando Elena me mandó el diario, obviamente lo hizo diciéndome, me decía en el email, yo creo que podrías hacer un prólogo muy interesante hablando de la posibilidad de superar el duelo y tal. ¿Por qué me lo manda? ¿Y por qué se le ocurre mi nombre? Pues porque evidentemente murió mi pareja hace 4 años, acaban de cumplirse el 3 de mayo, los 4 años de su muerte. Entonces, hace muy poquito. Sí, hace muy poquito. Entonces, evidentemente, ese es un nexo también de unión con ella. Y este libro también habla de eso, del duelo y de la muerte. Pero no es un libro sobre el duelo y sobre la muerte. Yo creo que en realidad lo que es un libro sobre la vida. Lo que pasa es que para hablar de la vida también tienes que hablar de la muerte. Porque tienes que llegar a un cierto trato con la muerte, a una cierta aceptación, a una cierta buena relación con la muerte para poder vivir la vida con plenitud. ¿Qué es de lo que trata este libro? Yo creo que en realidad este libro a lo que aspira es a la serenidad y a la capacidad de vivir el momento, el presente. ¿Qué es esto? La vida es esto, son estas copas, es estas cámaras, es este momento que vivimos ahora. No es mañana, es justo esto. Entonces, yo a lo que aspiro es a poder llegar a vivir ese momento, el presente con plenitud y con serenidad, ¿no? Y de eso es de lo que trata el libro. Pero seguramente te ha tocado cuando leíste, digamos, ese diario post de la posmuerte del marido de Marie, has tenido a lo mejor la necesidad de sacar dentro tuyo palabras o de una búsqueda interna. No, ya estaba. La cuestión es que el diario de Marie es evidentemente un diario de duelo. Es justamente el diario hecho en el momento del duelo, es desgarrador, claro. Es brutal, tal y cual. Cuando se murió Pablo, mi marido, mis amigos me dijeron que por qué no escribía un libro sobre el duelo. Y a mí, que nunca me ha gustado la literatura autobiográfica, pues es que les dije que no, porque realmente yo no me articulaba de esa manera, ¿no?, con ello. Y de hecho, este libro no lo es. Si he podido hablar del duelo, de mi duelo, que yo creo que lo hago de una manera bastante prudente, por otro lado, ¿no? Sí, lo haces de una manera prudente. Sí. Lo haces de una manera... digamos, no te desbarrancas en el tema, sí, digamos, exacto, pero a veces uno tiene ganas de saber un poco más. Sí, claro, pero no por curiosidad, sino porque saber qué cosas se van sintiendo en otra mujer. Sí. ¿no? Claro, pero yo esas cosas creo que sí que las hablo, pero las hablo un poco en el duelo de todos, que es lo que te iba a decir. Si he hecho esto ahora es porque ya había pasado el duelo, es decir, porque ya tenía la distancia suficiente como para ser capaz de hablar de esa pérdida sin que fuera un libro testimonial. Este libro no es un libro testimonial. Entonces, creo que ya tenía la distancia suficiente para poder hablar de la muerte de mi marido, pero hablando a través de eso, de la muerte de todos los seres queridos, es decir, del duelo de todos. No estaba hablando solo de mi duelo, sino del duelo de todos. También podríamos decir, me vas a retar, ¿no?, que podría ser un libro feminista, pero vos decís que si fuera un libro feminista sería una traición al sentido de la escritura. ¿Cuál es el sentido de la escritura para vos? La búsqueda del sentido de la existencia. Entonces tú no puedes empezar un libro que comienza esa larga búsqueda, ¿no?, llevando ya las respuestas previas. Un libro feminista, un libro pacifista, un libro animalista, un libro ecologista, pues son todos libros utilitarios que ya llevan de antes las respuestas. A mí eso no me interesa nada. Eso se puede hacer en ensayo, se puede hacer en periodismo, tú puedes luchar en un artículo por tus ideas, eso lo hago yo, y además me considero feminista, me considero animalista, todo eso. Pero ahí sí está claro cuál la convención es esa. Obviamente, pero cuando haces literatura realmente no estás intentando buscar el sentido. Este libro está lleno de preguntas, como digo, y no de respuestas.